Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión os traigo al canal un vídeo que muchos de vosotros me estáis pidiendo, en el cual vamos a ver y analizar cuáles son las mejores canarias para la cría. Si os interesa el tema, quedaros que empezamos. A la hora de seleccionar cuáles son las mejores canarias para la cría, tenemos que tener en cuenta una serie de puntos que son los siguientes. En primer lugar, un punto que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de seleccionar las mejores canarias con las que vayamos a criar es la edad de los reproductores, tanto de la hembra como del macho. Lo ideal es que tanto uno como otro, y más concretamente en el caso de las canarias, tengan al menos un año de edad para asegurarnos de que la canaria está completamente desarrollada y ha alcanzado la plena madurez sexual. De esta forma vamos a evitar problemas en la puesta de huevos, como el típico huevo atravesado o huevo de tela, problemas de que la canaria no ponga huevos o haga una puesta irregular, huevos claros y demás. Como os digo, lo ideal es que la canaria que vayamos a destinar para la cría tenga entre 1 y 4 años de edad, para asegurarnos de que se encuentra en edad reproductora y de que en principio pueda afrontar con éxito la cría de canarios. Si analizamos con más detalle y en profundidad la pregunta de cuáles son las mejores canarias para criar y sin dejar de lado el tema de la edad, me atrevería a afirmar que las mejores canarias serían aquellas que tengan entre 2 y 3 años, puesto que por lo general, si las canarias han estado bien cuidadas durante toda su vida, han tenido una buena alimentación, una buena higiene en el aviario y se han realizado las temporadas de cría de manera controlada, es decir, sin abusar del número de puestas, que ya sabéis que es lo normal y lo que yo os recomiendo es que hagáis 2 puestas al año y como máximo una tercera, en función del clima y del estado de los reproductores, no debería haber ningún tipo de problema. ¿Por qué canarias de 2 y 3 años? Pues porque al haber criado en años anteriores ya tienen experiencia previa a la cría y ya tienen completamente desarrollado el instinto maternal. Es decir, van a saber cómo comportarse en la temporada de cría, cómo incubar y alimentar correctamente a los pichones y demás, por lo que siempre que conozcamos la trayectoria de este tipo de canarias, podremos afirmar casi con toda seguridad que una de las mejores canarias que podamos seleccionar para la cría sería aquella que tenga entre 2 y 3 años, ya que como he dicho antes son canarias que tienen experiencia en la cría y por lo general no debería haber ningún problema. Antes de finalizar este primer punto, comentaros también que tengáis mucho cuidado con el tema de las anillas en los canarios, ya que como bien sabéis la temporada de cría de canarios, en función del aviario, puede abarcar una fecha u otra, habiendo criadores que directamente empiecen la cría de canarios en los meses de diciembre o enero, y otros criadores que por determinadas condiciones de su aviario comiencen la cría a principios o mediados de marzo. Lo que significa que tanto en un aviario como en otro, las primeras crías de canarios que saquen esos aviarios estarán identificados con la primera serie de anillas, como por ejemplo la serie del 1 al 50, pero sin embargo, de esos 50 canarios unos habrán nacido en diciembre y otras habrán nacido en marzo, tendrán el mismo número de anillas, pero realmente los pájaros no estarán igualmente desarrollados, puesto que si nos paramos a comparar los registros de cría, veremos que realmente los pájaros de un creador y de otro tienen el mismo número de anillas, por lo que a priori podríamos pensar que tienen la misma edad, pero realmente hay una gran diferencia, puesto que se sacan varios meses, y esto lo deberíamos tener en cuenta, sobre todo a la hora de adquirir alguna hembra para nuestro aviario, ya que si adquirimos a un criador una hembra que haya nacido en diciembre del año anterior y queremos criar en marzo de este año, en principio no habría ningún problema, puesto que la canaria tendría más de un año de edad cuando queramos criar con ella. Pero si por el contrario adquirimos una canaria que haya nacido en los meses de marzo y por las condiciones de nuestro aviario podemos adelantar la cría a los meses de diciembre, podríamos tener problemas a la hora de criar con ella, puesto que esa hembra aún no estaría en condiciones para la cría, ya que no habría alcanzado la plena madurez sexual y no se habría desarrollado por completo, pudiendo haber, como os he comentado antes, problemas de huevos claros, huevos atravesados, huevos de tela y demás. Por lo que tened siempre este punto en cuenta a la hora de seleccionar a las canarias que vayáis a destinar a la cría. El segundo punto, también muy importante, a la hora de saber cuáles son las mejores canarias para la cría, es la condición corporal. Es decir, las canarias que vayamos a destinar para la cría deben tener unas reservas mínimas de grasas que les permitan afrontar con éxito y en las mejores condiciones posibles la temporada de cría. De ahí que siempre se haya dicho que las canarias para la cría deben estar gorditas, para que puedan incubar bien los huevos, aportar el calor que necesitan los pichones cuando son pequeños y tener suficientes reservas de grasas para afrontar todo el proceso de cría sin problemas de salud. Esto en cierto modo es cierto, puesto que las canarias deben tener unas reservas mínimas de grasas, pero no debéis obsesionaros con este punto y engordar en exceso a las hembras, puesto que sería contraproducente, ya que podríamos tener problemas de huevos atravesados, problemas de hígado graso y en definitiva podríamos provocarles problemas a medio y largo plazo en el organismo del pájaro causándole posibles enfermedades.
Por lo que mi consejo es que destinéis a la cría aquellas canarias que estén fuertes y por supuesto sanas. Es decir, que en el momento de la cría no estén atravesando ningún tipo de problema o enfermedad y por supuesto no lo hayan atravesado recientemente. Y en el caso de haberlo atravesado que estén completamente recuperadas. En definitiva, debéis controlar siempre la condición corporal de la canaria, o lo que es lo mismo los niveles de grasa, destinando la cría únicamente a aquellas canarias que tengan unas mínimas reservas de grasa para afrontar la cría, o canarias que estén fuertes porque hayan estado alojadas en voladeras y jaulas grandes, y hayan podido hacer frecuentemente ejercicio volando de un lado para otro, y se encuentren en buena forma física. Y además, debéis evitar destinar a la cría a aquellas canarias que estén demasiado obesas o demasiado delgadas, porque hayan tenido algún tipo de problema o enfermedad. El tercer punto a tener en cuenta a la hora de seleccionar cuáles son las mejores canarias para la cría es la alimentación. Las canarias deben tener una buena alimentación completa, rica y equilibrada durante todo el año, inmediatamente desde que finaliza la temporada de cría del año anterior. De esta forma, con una buena alimentación, se van a recuperar del desgaste producido durante la cría y a prepararse para el periodo de muda. Les va a permitir también poder afrontar con éxito la temporada de muda y favorecer un correcto cambio de plumaje. Y por supuesto, prepararse para los meses más fríos y para la llegada de la primavera, que es cuando empezará a aparecer el celo y a prepararse de cara a la cría. Por lo que la alimentación juega un papel muy importante durante todo el año y tendremos que asegurarnos de que la canaria durante todo el año va a tener una buena alimentación. Es decir, va a tener una buena mixtura completa y balanceada, va a tener aportes de frutas o verduras unas 2 o 3 veces por semana que le permitan completar su dieta, va a tener aportes de calcio de manera puntual o durante todo el año por medio del grit, que para que no sepa lo que es, por aquí arriba y debajo en los comentarios os dejo el enlace a un vídeo en el que os explico qué es el grit o cómo dárselo a los pájaros, o por medio del hueso de jibia, que ya sabéis que es conveniente que lo tengan siempre a su disposición durante todo el año para mantener el pico en buenas condiciones y porque además les sirve como aporte de calcio. Aparte de todo esto, también de manera ocasional sería conveniente añadirle cantidades controladas de pasta de cría, que ya sabéis que las podéis hacer vosotros mismos de forma casera en casa, como mismo en vídeos anteriores del canal, que os dejaré por aquí arriba y debajo en los comentarios. O bien podéis utilizar pastas de cría comerciales que por lo general suelen ser pastas bien balanceadas, con muchas vitaminas y minerales y que van a contribuir también a completar su alimentación. Unido al punto anterior, también es muy importante tener una correcta higiene en el aviario. Es decir, que de manera frecuente limpiemos las jaulas, bandejas, comederos, bebederos y posaderos para eliminar la suciedad que pudiera haber y controlar en cierta medida las bacterias y el tema de parásitos. Además, es importante que unas 2 o 3 veces al año realicemos una limpieza del aviario en profundidad, extrayendo todas las jaulas y limpiándolas bien, limpiando y desinfectando paredes, voladeras y demás, para eliminar cualquier tipo de parásito como ácaros o piojillos que pudiera haber en el aviario. Sin olvidar el tema de la ventilación, que ya sabéis que todos los aviarios deben tener una correcta ventilación que permita renovar constantemente el aire del interior y evitar que se pueda crear un microclima en el que puedan proliferar bacterias y parásitos que afecten a la salud de nuestros ejemplares. Otro punto también importante, sobre todo si introducimos en el aviario hembras o canarias procedentes de otros aviarios, es que tenemos que tener en cuenta que estas hembras a la hora de criar con ellas estén perfectamente adaptadas a las condiciones de nuestro aviario. Con esto vamos a conseguir que las canarias tengan predisposición para la cría, que entren bien en celo y que no tengan problemas de estrés. Además, también aprovecho para comentaros que en el caso de que hayáis adquirido alguna canaria nueva procedente de otro aviario, realicéis un periodo de cuarentena, o lo que es lo mismo que no introduzcáis en el aviario directamente canarias que procedan de otro aviario. De esta forma conseguiremos prevenir posibles enfermedades y evitar contagiar a todo el aviario, por lo que mi consejo es que siempre tengáis esto en cuenta y no introduzcáis directamente canarias de otro criadero a vuestro aviario hasta que estéis completamente seguros de que no tienen ningún tipo de enfermedad. Por último, también tenéis que tener en cuenta que debéis hacer una buena preparación para la cría a aquellas canarias que vayáis a destinar a la cría, desparasitándolas correctamente tanto por dentro como por fuera, realizando aportes de calcio y fósforo que le permitan hacer unas buenas puestas y que no tengan problemas de huevos, realizar un buen mantenimiento del pico y de las uñas para asegurarnos de que pueden alimentar correctamente a las crías y de que no las puedan tirar por error al entrar y salir del nido, hacerles si lo consideramos oportuno algún aporte extra de vitaminas o minerales y en definitiva, pues cuidando y controlando que las canarias tengan una buena alimentación que les permita llegar a la cría en las mejores condiciones posibles para que la puedan afrontar con éxito. Ya más adelante en el canal con más detalles, si queréis pues analizamos diferentes métodos de preparación para la cría de canarios y criadores, para que os puedan servir como guías y podáis tener otros puntos de vista.
Para finalizar el vídeo, también tenéis que tener en cuenta que hay algunas razas o gamas de canarios que suelen ser mucho más fáciles de criar que otras, como por ejemplo, para creadores sin experiencia y que se estén adentrando en este mundo de la canaricultura, os recomiendo que comencéis con canarios que sean fáciles de criar, para que vayáis adquiriendo experiencia poco a poco y vayáis disfrutando de las satisfacciones que os vaya dando la cría. En estos casos os recomiendo canarios timbrados, Fife Fancy o similar, que por lo general son canarios que llevan mucho tiempo criándose en cautividad y que no suele haber problemas para su cría. De todas formas, por aquí arriba y en los comentarios del vídeo os voy a dejar el enlace a un vídeo muy interesante que hay en el canal que se titula ¿Qué canarios son más fáciles de criar?, en el cual analizamos y vemos qué raza de canarios crían mejor y cuáles son las que tienen más dificultades a la hora de la cría. Espero que te haya gustado el vídeo y te pueda servir. Si es así, no te olvides de dejarme un like y de compartir el vídeo con tus amigos por las redes sociales y grupos de WhatsApp para que también les pueda servir. Si aún no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas gratis pulsando el botón rojo que aparece por aquí, para que así YouTube te avise cada vez que se publica un nuevo vídeo en el canal. Por aquí te dejo también más vídeos sobre la cría de canarios y como siempre les espero en el próximo vídeo.